Muy buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio pues en este día a un nuevo tema más en el curso de lenguaje. Para ello les doy la bienvenida y bueno, pues espero que estén atentos para escuchar la clase del día de hoy. A continuación te voy a presentar el tema que vamos a estudiar. Bien, hoy día tenemos nuestro tema sobre la oración y en la oración vamos a tratar de aprender lo que es su definición y las clases de oración, ¿ya? Definición y clases de oración. Bien, entonces vamos a ver qué cosa es oración. Bien, a ver, la oración es una palabra, ¿ya? O un conjunto de palabras, dice, ¿ya? Que tiene un sentido completo, ¿ya? Entonces, expresa la actitud del hablante y tiene independencia sintáctica. Entonces debemos entender que oración es una palabra o conjunto de palabras, ¿ya? Que tiene sentido completo. Tiene que tener sentido la oración, ¿ya? Y a la vez expresa la actitud del hablante, ¿ya? Ahí te he colocado dos ejemplos, ¿ya? Alexis jugará fútbol con sus amigos. La otra oración, Machu Picchu queda en Cusco, ¿sí? Machu Picchu, la ciudadela de los incas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos las dos oraciones. Alexis jugará fútbol. Ahí me van a disculpar, no hemos colocado las tildes. Jugará lleva tilde en la A final. Fútbol también lleva tilde en la U, ¿ya? No se ve las tildes. Muy bien, seguimos chicos. Entonces ahora hemos definido lo que es oración. Hemos visto ejemplos de la oración que tiene sentido completo, ¿no? Alexis jugará fútbol con sus amigos. ¿Ve? Entonces ahí está expresando una oración completa, con sentido completo. ¿Qué más? Machu Picchu queda en Cusco. También una oración más corta que el otro, pero tiene sentido completo. ¿Por qué va a tener sentido completo? Porque la oración tiene que contar con un sustantivo, tiene que tener un verbo y tiene que tener su complemento, ¿no? Un complemento que se le llama predicado. Ahora vamos a estudiar hoy día justamente la estructura de la oración, ¿ya? Bien, en esta parte vamos a ver los elementos de la oración. Elementos, ¿ya? Los elementos de la oración son dos: el sujeto y el predicado, ¿ya? Bien, el sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción o de qué se habla, ¿ya? Entonces el sujeto lo podemos reconocer, está expresada por la persona, ¿ya? Es la persona, animal o cosa que realiza la acción o de qué se habla. Y debes recordar algo muy importante, ¿ya? La palabra más importante del sujeto es el núcleo, ¿ya? El núcleo. Y este núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo o un pronombre, ¿ya? El núcleo del sujeto va a ser el sustantivo o un pronombre. Como tú ves ahí, la pregunta que nos hacemos para poder reconocer al sujeto es el qué más el verbo. O puede ser quién es, quién o quiénes más el verbo. ¿Y cómo entendemos esto? A ver, vamos a ver con el ejemplo.
El payaso baila. Bueno, el payaso baila, dice ahí, ¿no? Pero podría ser el payaso baila graciosamente, ¿sí? Ya. ¿Quién baila? Nosotros nos hacemos la pregunta así. ¿Quién baila? Entonces, nos contestamos. ¿Quién baila en la oración? El payaso. Entonces, así determinamos qué es el sujeto, ¿sí? ¿O quién baila graciosamente? El payaso, ¿ya? Esa es la oración. En este caso, así se hace la pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser también en un caso de qué. A ver, con el qué. La gallina comió trigo o comió maíz, ya. La gallina comió maíz. Entonces yo puedo hacer la pregunta más el verbo. Y ahí tendría que decir, ¿qué come la gallina? O sea, para hacer el sujeto, para saber el sujeto, ¿quién come trigo o quién come el maíz? Claro, ¿no? Tendría que ser la gallina, ¿sí? Muy bien. Y así puede haber con la pregunta ¿qué? También, ¿no? ¿Ya? Muy bien. En cuanto al otro, que viene a ser la otra parte de la oración, viene a ser el predicado, ¿ya? El predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto, todo lo que se dice del sujeto, ¿ya? La palabra más importante del predicado siempre va a ser el núcleo. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? El verbo, ¿ya? El verbo, o sea, la acción, ¿ya? El verbo conjugado, dice, o sea, la acción. En el predicado, ¿ya? En la oración, el núcleo es, disculpen, el sujeto, el núcleo es el sustantivo. Pero en el predicado, el núcleo es el verbo, ¿ya? ¿Y qué pregunta nos hacemos para identificar al predicado? ¿Qué se dice del sujeto? Ejemplo, mi primo anda en bicicleta. ¿Qué se dice de mi primo? Se dice que anda en bicicleta, ¿sí? Entonces, eso viene a ser el predicado, ¿ya? Muy bien. Seguimos ahora. Entonces, dando un pequeño alcance, los elementos de la oración son el sujeto y el predicado, ¿ya? Entonces, no te olvides que el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción o de qué se habla. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Hemos mencionado que era el sustantivo, ¿ya? Ahora, ¿cómo reconocemos al sujeto? Con las preguntas ¿qué? Más el verbo. O con la pregunta ¿quién? O ¿quiénes? Más el verbo. Y hemos mencionado el ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué es el predicado? Hemos mencionado que el predicado es todo lo que se dice del sujeto, lo que queda del sujeto, ¿sí? ¿Y cuál es su núcleo? El núcleo del predicado siempre va a ser un verbo, la acción, ¿ya? Y ya hemos visto también nosotros el ejemplo, ¿sí? ¿Cómo reconocemos al predicado? Con la pregunta ¿qué se dice del sujeto? ¿Sí? Muy bien, y ya hemos visto el ejemplo, ¿sí? Entonces, seguimos ahora con lo que es las clases de oración, ¿ya? Al referirse de las clases de oración que estamos viendo ahora, estamos hablando de oraciones por su estructura, ¿ya? Bien, existen dos clases de oraciones por la estructura, ¿ya? Vendría a ser las unimembres, ¿ya? Letra A, oraciones unimembres, y letra B, oraciones bimembres. Las oraciones unimembres no se puede dividirse en sujeto y predicado. O sea, no se puede dividir en sujeto y predicado, ¿ya? Ejemplo, tenemos ahí, auxilio, buenos días. Ahí no hay ni sujeto ni hay predicado. Son palabras así como frases nada más, ¿ya?
Pero en las oraciones bimembres, sí. Su estructura presenta sujeto y predicado. O sea, sí vamos a encontrar al sujeto y también al predicado. Por ejemplo, los periodistas investigan. Ahí tenemos los periodistas, que viene a ser el sujeto, y la palabra investigan, que viene a ser el verbo. Lo que hacen, investigan, viene a ser el predicado. Aunque sea una palabra, pero es el predicado. ¿Ya? Puede ser los periodistas investigan los crímenes, ¿no? Así, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a las clases de oraciones por su estructura, ¿ya? Solamente estamos viendo por estructura. Después vamos a ver otro tipo de oraciones que también hay, ¿ya? Muy bien, alumnos, espero que hayan entendido la clase. Oraciones unimembres, recuerda bien. Las clases de oraciones por la estructura, ¿cuáles son? Oraciones unimembres y oraciones bimembres. Las unimembres no pueden dividirse en sujeto y predicado y pueden ser frases nada más, los ejemplos, como auxilio, buenos días, qué calor, así. Expresiones así donde no hay sujeto y predicado. Pero en las oraciones bimembres sí lo hay. Su estructura presenta sujeto y predicado. Y ahí hemos mencionado el ejemplo, ¿no? Los periodistas investigan, ¿no? Ahí está el sujeto y está el predicado, que es la acción, ¿ya? Muy bien, alumnos, espero que hayan entendido en esta parte el tema de hoy. Ahora sí vamos a pasar a la retroalimentación con los ejercicios del libro.